continuación. Cuando un tema como la inteligencia artificial emerge, eh, estoy convencido que llegó para quedarse. No tienes que estar de acuerdo conmigo. La inteligencia artificial, ya voy a precisar esa idea, es el descubrimiento tal vez más importante después del fuego. Hace 8 noches, cuando tú y yo estábamos en el Paleolítico, cuando casi cualquier ciencia, casi cualquier disciplina, cualquier persona medianamente educada ya se siente naturalmente inclinada a hablar sobre inteligencia artificial. Lo vemos en las redes académicas, ResearchGate, Academia, etcétera. Lo vemos en las redes sociales, Facebook, Twitter, etcétera. Y cuando casi cualquier persona se siente naturalmente inclinada a pronunciarse sobre un tema determinado, es porque es una realidad social mucho mejor que es una realidad cultural. Um, eh, Hoy prácticamente cualquier persona se pronuncia con mayor o menor información, con mayor o menor solidez sobre el tema. Lo que yo quiero proponerte en el tiempo que generosamente me ha sido concedido es que veamos cómo empata esto, que eso sí no aparece en la bibliografía, con las ciencias de la complejidad. Comienzo con una pequeña primicia. La semana pasada tuve una reunión con uno de mis editores y en los próximos días, máximo semanas, no meses, sale un libro nuevo que se llama Inteligencia Artificial y Ética. Este libro lo estaré evidentemente compartiendo, naturalmente gratis, en las redes académicas, 1 y 2 de las redes sociales que conocemos, en la biblioteca que tú conoces y demás. Ok, comencemos. En Este es el panorama grueso de las ciencias de la complejidad. Em, las ciencias de la complejidad nacen eh, eh, como concepto a partir del año 1984. Nace la expresión, el término, el concepto, el área de conocimiento de ciencias de la complejidad. Histórica, cronológicamente hablando, la primera de las ciencias de la complejidad fue el caos, que fue descubierto por Edward Lorenz, como lo sabes, el doctorado en investigación en educación que conozco, tiene un muy buen nivel, en 1963, y es lo que ves, lo estoy señalando con el cursor, en el centro de el gran rectángulo. Hay una muy fuerte conexión entre caos y fractales, la geometría de fractales desarrollada por Mandelbrot, pero la segunda de las ciencias de la complejidad es propiamente hablando la termodinámica del no equilibrio, que nos permite entender, te lo digo de dos formas, o bien la importancia de los sistemas que están en el filo del caos, primera manera de presentarlo, o lo que es equivalente, los sistemas que están alejados del equilibrio. Propiamente hablando, esta fue la primera de las ciencias de la complejidad, cuando la Academia de Ciencias de Suecia le entrega el premio Nobel a Prigozhin, por las contribuciones que Prigozhin había hecho. Y es que había introducido, dice la Academia de Ciencias, en 1977, Prigozhin había introducido en la ciencia lo que la ciencia no tenía, el tiempo. Es decir, el tiempo como un factor creativo, el tiempo como un factor generador. Y esta es la primera de las ciencias de la complejidad. ¿Por qué no la ciencia del caos? Porque Lorenz publica esto en una revista que prácticamente nadie había leído. En 1964 y 1969 va a publicar otros artículos en revista. En esa época, pongámoslo en el contexto, no había internet, no había altas tecnologías de rápido acceso al conocimiento. Excepcionalmente, alguien leía revistas de meteorología. Hay que decirlo, el paper de 1963 sobre el flujo aperiódico de Lorentz es
una revista muy secundaria para los estándares hoy del 2024. No está lejos de ser una revista Q1, sería una revista Q4 o bastante inferior, ¿cierto? Y nadie serio se preocupaba por el equivalente de una revista que no estuviera en, indexada y cosas como esas. Entonces el caos va a tardar mucho tiempo en nacer. Y nace los fractales, la teoría de catástrofes, la estoy señalando con el cursor, y muy importante, en 1989 nace, lo ves en el amarillo, abajo más o menos a las 6, 7, la vida artificial. El panorama grueso que ves en el rectángulo son las ciencias de la complejidad clásicas. Eh, Justamente aquellas que se constituyen a propósito de el nacimiento del concepto como tal. Hay que decir que las lógicas no clásicas no forman parte originariamente de las ciencias de la complejidad. Esta es una contribución propia de América Latina a la historia del conocimiento. Ya va habiendo espacios, va habiendo literatura, etcétera, en el que expresamente se identifica qué y por qué razón las lógicas no clásicas son una de las ciencias de la complejidad. Ok, evidentemente, como tú ya sabes, las ciencias en plural de la complejidad se componen de disciplinas, métodos, metodologías, enfoques, semánticas, lógicas perfectamente diversas. No tengo el tiempo de presentártelas, pero ellas han continuado desarrollándose, han continuado creciendo y proliferando, fructificando, si me permites la expresión. Es así como lo ves a la izquierda de la pantalla tuya, la epigenética, ya está esto señalado en la bibliografía. La epigenética es una de las nuevas ciencias de la complejidad. La epigenética nace en el año 2005, no sin algunos antecedentes, y es apenas en el año 2017-18 cuando expresamente se la reconoce. Otro día te contaré por qué razón, como una de las ciencias de la complejidad. Y cómo se llama la biosemiótica, que había nacido entre los años 60 y 70, empieza a desplegarse por muchos caminos. Te lo voy a decir en términos un poco rápidos. La biosemiótica se articula en campos como la antroposemiótica, la zoosemiótica o la semiótica de los animales, la fitosemiótica o la semiótica de las plantas. Es el proceso mediante el cual los sistemas vivos, ¿cómo se llama? Generan, leen, interpretan y reaccionan ante señales, códigos, mensajes y demás. En la base lo ves a la derecha de tu pantalla, de todo el edificio del conocimiento en general, en particular para las ciencias de la complejidad, se encuentra la mecánica cuántica. La mecánica cuántica es distinta de la física cuántica. La mecánica cuántica es un muy robusto, muy importante, pero muy técnico por difícil, ¿cómo se llama? Aparato matemático. Es un aparato matemático que se da la tarea de explicar principios y comportamientos cuánticos. Es de lejos la mejor teoría científica jamás desarrollada. Ha sido verificada, confirmada, testeada, falseada hasta el onceavo decimal. Es imposible entender qué es el mundo, qué es la vida, qué es el universo, qué es la realidad al margen de la mecánica cuántica. Ese es el panorama grueso. Voy a poner el énfasis, si me permites, dada la invitación generosa de Giovanni, en la vida artificial. La primera sorpresa que tú ves aquí es que no aparece para nada, me devuelvo, la inteligencia artificial. Entonces te lo voy a ir anticipando. Lo que hoy la gente entiende, la gente, los académicos, los científicos mismos, ya te lo voy a mostrar, eh, como inteligencia artificial, en realidad es vida artificial. Regálame unos minutos y te lo voy a presentar de manera puntual. Tú y yo somos, tú y yo somos
aproximadamente 160 años más viejos que Darwin, por tanto 160 años más sabios que Darwin. Darwin desarrolla, logra explicar la mejor teoría que jamás se ha desarrollado en la historia de la humanidad para explicar procesos, cambios, transformaciones. Esa es la teoría de la evolución. De evolución ya se venía hablando mucho tiempo antes de Darwin. Por lo menos 100 años antes de Darwin ya se hablaba de evolución, notablemente a partir de un autor que tú y yo no conocemos mucho, que se llamaba Owen, Robert Owen, que es el papá de los saurios, de los dinosaurios, tiranosaurios, T-Rex y otros. Owen acuña por primera vez en la modernidad el concepto de evolución. Pero la genialidad de Darwin es que logra explicar la evolución y con la explicación de la evolución encuentra la lógica de los sistemas vivos. La lógica de los sistemas vivos, si me permites, la voy a explicar en el lenguaje del siglo XXI. Consiste en que de entrada, como input, aparecen mecanismos de selección y los organismos o las especies que logren superar los mecanismos selectivos de salida, output, son entonces los capaces de adaptarse. Eh, Herbert Spencer, un autor que tú y yo no conocemos mucho, traduce la adaptación como la capacidad de sobrevivir o de supervivencia. Es mucho mejor la adaptación. Y entonces, el origen de las especies, el libro que encuentras a la izquierda de tu pantalla, tiene el mérito de que es, uno, el origen de la biología como ciencia propiamente hablando; dos, el origen de la historia propiamente hablando; y logra explicar la lógica de los sistemas vivos. ¿Qué hacen los sistemas vivos? Los sistemas vivos resuelven problemas y resolviendo problemas logran adaptarse. En, en 1876, no lo sabes porque no habías nacido, Darwin escribe otro texto que es el que ves a la derecha, The Descent of Man. Se lo traduce en español de manera equivocada, a mi modo de ver, como el ascenso del hombre. Eh, Darwin logra explicar la teoría de la evolución eh, con base en los sistemas vivos y termina entonces la evolución con los seres humanos. Entonces, el ápice de la evolución, el ápice de la evolución estaría justamente en Enrique y Susana, en Juana y en Pedro, y así sucesivamente en los seres humanos. Desafortunadamente, el tiempo cuando Darwin existía no le era suficiente para resolver lo que él quería plantear con el origen de las especies, porque el tiempo en su momento era muy escaso. ¿Cierto? Cuando Darwin estaba desarrollando su obra, la duración del universo era apenas de unos millones de años. Y eso se logró gracias a la geología que nace en 1830 gracias a un autor muy importante que se llama um, um, Charles Lyell. Hoy sabemos positivamente que la vida nació hace 4.800 millones de años, que el origen de la vida es contemporáneo con el origen de la biosfera y que el Sol y el sistema solar nacen hace 5.000 millones de años. Ese es un dato, con un par de semanas, un par de años de margen. El universo hoy se mide en 14.800 millones de años, con un margen de error de 200.000 años. En perspectiva astronómica o cosmológica, eso es una bicocada, no es nada, ¿cierto? Pero cuando Darwin vivía, no, el universo apenas tenía unos poquitos millones de años. Ok, el tema interesante es que tú y yo, lo decía hace un rato, somos aproximadamente 160 años más viejos que Darwin, por tanto más sabios que Darwin, y hoy sabemos positivamente que la evolución no comienza con los seres vivos,
el universo ha evolucionado. Eso es justamente el modelo estándar de la cosmología que se llama la teoría inflacionaria del Big Bang, según el cual el universo habría comenzado con una gran explosión, el Big Bang, y a través de su historia habría tenido dos inflexiones fundamentales. Una, la transición, la transformación de una parte de la energía en materia, y mucho tiempo después la transición o la transformación de una parte de la materia en vida. Entonces el universo evoluciona. Sorpresa, para los que somos conservadores, esta idea es escandalosa. Para los que no somos conservadores, la idea es muy sugestiva. La evolución no termina con los seres humanos. Primera clave, por favor, subráyalo, ponlo en una hojita aparte, etcétera, para entender el sentido de esta exposición y, eso es muy importante, el sentido de la complejidad. Nadie inteligente habla de sistemas complejos. Mucho mejor hablamos de sistemas de complejidad creciente. Ok, y entonces la inteligencia artificial nace puntualmente, ahí está el pantallazo, en 1950, en una muy prestigiosa revista que existe todavía, que se llama Mind, en el que Turing ya había caído en desgracia cuando escribe este artículo que se llama Maquinaria Computacional e Inteligencia. Ya había caído en desgracia a pesar de sus contribuciones. Es gracias a Turing que, me guste o no me guste, los aliados ganan la Segunda Guerra Mundial gracias a la máquina Enigma, etcétera. Pero Turing tenía una serie de características personales que la corona, el gobierno, el Estado, el ejército y las corporaciones no le perdonaron a Turing. Ok, le faltaba un poco tiempo a Turing para cometer suicidio por la persecución que estaba sufriendo. Y al comienzo del artículo, lo que voy a hacer es clase de inglés. Turing dice, I propose to consider the question, can machines think? La ciencia, ¿por qué somos tú y yo mujeres y hombres de ciencia? Porque la ciencia demuestra. Lo que hacemos los científicos y las científicas es demostrar, incluso aunque no usemos el término demostración. Te voy a poner dos ejemplos rápidos. No tengo tiempo de entrar, digamos, de manera prolífica en esto. Marx no utiliza jamás el concepto de demostración, pero Marx demuestra la existencia de la plusvalía y cómo la plusvalía, ¿cómo se llama?, genera las condiciones de crisis del sistema capitalista. Uno, dos, Foucault no utiliza jamás el concepto de demostración, pero Foucault demuestra los mecanismos panópticos y de biopoder, puntualmente de micropoder, que funcionan en el control del cuerpo, en el control de la vigilancia, en el sistema jurídico, en la sexualidad, etcétera. Y Foucault demuestra, fantástico. Entonces, lo que hacemos los científicos y las científicas es demostrar fenómenos, cosas, comportamientos, cosas que nadie había logrado demostrar. Eso es ser, para el doctorado en investigación en educación, eso es ser científicos o científicas. Pero en inglés, y entonces es lo que estás viendo con el cursor en este momento, en inglés existe otra expresión perfectamente distinta cuando yo no demuestro algo, sino que yo abro luces. Yo genero una heurística para sugerir algo que nadie había dicho, que nadie había pensado. Y ese es el término propose. ¿Cierto? A proposition significa sugerir, abrir luces, abrir caminos, sembrar horizontes en un terreno en el que nadie había entrado. Y entonces Turing lo que hace es, ¿pueden las máquinas pensar? Es decir, las máquinas piensan como Augusto o como Cecilia, las máquinas piensan como Andrés o como Paola. Fantástico. Puedo yo establecer un criterio de distinción para decir, aquí es Paola
o aquí es la máquina la que piensa o no, eso es maravilloso. ¿En qué máquina está pensando Turing? Evidentemente, en la mejor máquina que jamás la especie humana haya desarrollado. Mejor que el control del fuego, mejor que la flecha, la rueda, el arco o la aguja de coser, el computador. En inglés, como tú lo sabes, decimos que es una máquina con muchos propósitos, all-purpose machine. Y entonces con el computador yo puedo hacer, y eso tú ya lo sabes, prácticamente cualquier cosa. El computador tiene sintaxis, tiene semántica, tiene memoria, aprende, y cuando logra desprenderse del cable que lo ata a la electricidad y logra moverse libremente por el mundo, el computador se llama robot. Entonces, es como si te dijera, lo que va a hacer es como si dijera, Aristóteles casi que diría, los computadores tienen alma, porque tienen sintaxis, semántica, memoria, aprenden y se comportan, actúan, hacen tareas, resuelven cosas. Ese es el reto fantástico que ve Turing. Primera nota de pie de página. El computador son dos cosas en términos técnicos, más allá de si yo sé de tecnología o no, más allá de si yo sé de ingeniería de sistemas o no. Uno, la máquina de Turing, y dos, la arquitectura de von Neumann. La arquitectura de von Neumann es, independientemente de que tú y yo tengamos un laptop, o sea, un computador para ponerlo en las piernas, literalmente, o un desktop, ¿cierto? O un computador de escritorio. ¿Cómo se llama? El computador fantástico, fantástico, es la mejor máquina que jamás, hasta el día de hoy, hayamos podido desarrollar. Y entonces es en ese contexto, ¿cómo se llama? Cómo empieza es simplemente el pantallazo, este paper lo encuentras en internet, no tiene ninguna ecuación, supongamos que nos pongamos nerviosos con las ecuaciones, y evidentemente en el primer párrafo del paper, ¿cierto? Tiene una treintena de páginas, empieza por distinguir qué es máquina, qué es pensar, etcétera. Técnicamente hablando, un computador es una máquina de Turing. Y hay muchas máquinas de Turing. Máquina de Turing determinista, máquina de Turing indeterminista, máquina de Turing oráculo, máquina de Turing cuántica y muchas más. No importa el tipo de máquina de Turing que tú conozcas o que puedas llegar a conocer, el paper 1950, fantástico de Turing, inaugura una nueva época. Esa nueva época es la que hoy es domingo 25 de febrero del 24, tú y yo estamos viviendo. Unos pocos años después, en el Dartmouth College, se organiza una conferencia justamente sobre inteligencia artificial. Y es ahí, en ese seminario de 1956, repito, en el Dartmouth College, ¿cierto? Donde nace el concepto de inteligencia artificial. ¿Por qué? Bueno, no es difícil, porque algunos de los participantes, los más conspicuos miembros de ese seminario, un seminario financiado por la Fundación Rockefeller, ¿cierto? Eran gente como John McCarthy, Marvin Minsky, ¿cómo se llama? Herbert Simon, ¿cómo se llama? Alan Newell, gente muy importante que en una aproximación eminentemente interdisciplinaria, con fortalezas en lógica, con fortalezas en computación, con fortalezas en lingüística, etcétera, se dan a la tarea de entender qué es eso de inteligencia artificial despacio. ¿Y sabes qué es lo artificial de la inteligencia? Que se basa en la máquina. En 1956, el computador está lejos de ser una realidad social. Todavía para 1956, tú y yo no lo sabemos porque no habíamos nacido, ¿cierto? Los computadores eran tan grandes, más o menos, ignoro, como la sala o la habitación en la que te encuentras. El computador había nacido como tal, ¿cómo se llama? Alrededor del proyecto Manhattan, el ENIAC 1,
el ENIAC 2 y otros después, pero, ¿cómo se llama? Están lejos de ser una realidad social o una realidad cultural. No obstante eso, ya había una gente muy, muy interesante, ¿cómo se llama? Arthur Samuel, o Rochester, etcétera. Era un seminario que duró 10 semanas. 10 semanas, ¿cierto? Y algunos venían, otros se iban, unos se quedaban poco tiempo, otros se quedaban más tiempo, y grosso modo los que más tiempo se quedaron fueron estos 10, 12 caballeros. Presento disculpas para las mujeres, en el momento no había ninguna mujer, ¿cierto? En la primera tesis de doctorado en ciencias cognitivas va a ser de una profesora del Instituto Santa Fe que se llama Melanie Mitchell, que fue discípula de Douglas Hofstadter. Quizás conoces a Douglas Hofstadter porque es el papá de un libro fantástico que se llama Gödel, Escher y Bach. Y Melanie Mitchell, la primera mujer con doctorado en ciencias cognitivas, ¿cómo se llama? Apenas en los años 70, 80. Entonces, en ese momento, ¿cómo se llama? No hay ninguna mujer que esté participando de los orígenes de la inteligencia artificial. Dicho esto, entonces, ¿entiendes por qué, te ruego el favor, nadie inteligente habla de sistemas complejos o de fenómenos complejos? Mucho mejor hablamos de fenómenos de complejidad creciente. Y una manera de representarnos los fenómenos y sistemas de complejidad creciente, es decir, los fenómenos crecientemente complejos, ¿cierto? Sería como una pirámide invertida. Una pirámide invertida abierta en la base y desde luego abierta en la cima. Este esquema que tienes aquí, lo he publicado en varios lugares, tiene tres grandes referentes. De un lado, la naturaleza, lo que quiera que sea la naturaleza. Si tú lo quieres, el estado de naturaleza a la manera de Hobbes, de Locke o de Rousseau. Si tú le quieres la naturaleza en el sentido de la C. elegans o la E. coli o la cucaracha o el helecho o lo que tú quieras, no importa lo que tú quieras, ¿cierto? En la base se encuentra la naturaleza. Y la naturaleza tiene unos hijos. Y esos hijos somos los seres humanos. Lo que ves en azul, más o menos, son unas fronteras porosas, borrosas, permeables. Los seres humanos son como la naturaleza, pero son distintos de la naturaleza. ¿No es cierto? La razón principal por la que los seres humanos somos distintos de la naturaleza es porque los seres humanos somos animales simbólicos, ¿cierto? Verosímilmente, nosotros las vacas, verosímilmente, nosotros los ríos o los pulpos no tenemos sistemas simbólicos. Ok, son las formas simbólicas del pensamiento, las formas simbólicas de la inteligencia, la que nos darían un lugar propio, un lugar propio en la economía de la naturaleza. La historia de los seres humanos, tú y yo más o menos la conocemos bien. Pero, y esto es nuevo, todos aquí somos papás y mamás de unos hijos. Y esos hijos que hemos tenido los podemos designar de tres maneras. ¿Sí? Con que tomes una sola es suficiente. Los hijos que hemos tenido se llaman inteligencia artificial, vida artificial o robótica, y puntualmente hablando, robótica de enjambre. Primera idea fuerte de esta presentación. Análogamente a como los seres humanos somos como la naturaleza, pero distintos de la naturaleza, la inteligencia artificial, la vida artificial y la robótica son como los seres humanos, pero distintos de los seres humanos. Permíteme, por favor, dado que estamos en el doctorado de investigación en educación, ¿qué es lo que quiere un buen profesor o profesora? ¿Qué es lo que quiere un buen papá o mamá para sus hijos? ¿Qué es lo que quiere un buen tío o tía con sus sobrinos? Lo que quiere un profesor con sus estudiantes es que decidan por sí mismos, que tengan criterio. Muy bien, mi amor, lo hiciste perfecto. Sí. ¿Y ahora tú cómo harías? Y entonces es animar,
incentivar, emocionar, qué sé yo, a los estudiantes, a los aprendientes, ¿cómo se llama? A los hijos, a los sobrinos, a los nietos, para que tomen decisiones por sí mismas, que tengan criterio, ¿cómo se llama? Y que puedan actuar por sí mismos conmigo, pero si llega a ser necesario, independientemente de mí, porque yo sí voy a estar, pero es posible que en un momento determinado no estés. No te preocupes, está el celular, me llamas, cualquier cosa. Entonces, es un sistema de complejidad creciente, de espacio, y me devuelvo entonces a esta transparencia, a la cabeza, a esa transparencia, vas entendiendo mejor la sugerencia que te voy haciendo y entendiendo entonces muy bien qué es esto de complejidad, etcétera. Tenemos fenómenos, sistemas o comportamientos de complejidad creciente que parten una vez más. Dime lo que tú quieras sobre la naturaleza, te lo prometo, yo me quedaré callado y estaré de acuerdo contigo, que ha tenido a través de fronteras móviles o porosas, ¿cómo se llama? Una serie de hijos, los cuales a su vez han tenido otra serie de hijos que son como sus padres, pero que son distintos de sus padres. Ok, si esto tiene sentido, entonces lo que te quiero ya puntualmente decir, ahí lo ves, es que sí, es cierto que la teoría de la evolución es la mejor teoría jamás descubierta para pensar dinámicas, procesos o transformaciones. En el último párrafo de cualquier edición de El origen de las especies por medio de la selección natural, 1859, Darwin dice, el mecanismo que yo he encontrado, mecanismo significa the means, el modo, el medio. El mecanismo que yo he encontrado para explicar la evolución es la selección natural. Punto seguido, pero no estoy seguro que sea el único. Y entonces lo que dice Darwin es que la teoría de la evolución es una teoría esencialmente incompleta. Por una razón, porque los sistemas vivos no terminan de evolucionar. Sorpresa, tenemos sobre la mesa, a plena luz del día, una excelente, una fantástica teoría, ¿cierto? Pero que es incompleta. Tú y yo, quizás en algunos campos, estábamos acostumbrados a creer que había teorías concluyentes, conclusivas, axiomáticas, definitivas. La teoría de la evolución es una teoría abierta porque los fenómenos de los cuales se ocupa son esencialmente inacabados. Y entonces no hay dos cosas, el fenómeno de que se ocupa la teoría y la teoría. La teoría y los fenómenos de que se ocupa la teoría son una sola y misma cosa, y entonces tenemos una teoría fantástica que es incompleta e inacabada. Que sea incompleta e inacabada nos permite entender mejor el esquema que tienes aquí de complejidad creciente. Eso es fantástico, porque hace un rato te decía, las ciencias de la complejidad son ciencias de la vida. En una frase, las ciencias de la complejidad son ciencias de la vida. Tengo todo un libro dedicado, si lo encuentras, lo buscas en internet, al tema. Y el universo se ha construido en torno a la vida. Y mucho mejor, la vida es la mejor respuesta que el universo encontró para resolver la entropía. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que la evolución no sucede desde cualquier parte. La evolución siempre sucede a nivel local. Es decir, es a nivel local en cada caso, como yo tengo que ser consciente de la defensa, según el caso, del macho o la hembra, los críos o el territorio. Porque el tigre que me va a atacar, el meteorito que me va a caer, no me cae desde ninguna parte, desde cualquier parte. Sucede a nivel local, detrás de ese matorral, detrás de esa esquina, y así sucesivamente. Entonces, esto nos permite entender por qué razón hasta el momento solo hemos encontrado, tal y como la conocemos, vida en la biosfera, en ese planeta que los humanos llamaron Tierra, y no en Júpiter, en Marte o en Neptuno, por decir alguna cosa.
Es porque la evolución sucede a nivel local y es a nivel local que la evolución resuelve los problemas de la entropía, es decir, del desorden. Y entonces el universo aprovecha la entropía para generar más orden. ¿Cierto? Y ese más orden son los sistemas vivos. Y entonces los sistemas vivos lo que hacen es negar la entropía, una idea que viene de Schrödinger. Los sistemas vivos son negentrópicos, es decir, niegan a la física, son sistemas físicos, pero no se reducen a la física. Fantástico. Entonces, lo que tenemos hasta el momento es que hemos desarrollado una tecnología absolutamente fantástica. Tú ya lo sabes, por favor permíteme subrayarlo. Esa tecnología es la computación y los sistemas computacionales. La computación y los sistemas computacionales tienen sintaxis, es decir, reglas gramaticales. Ignoro si tú conoces o no a Wittgenstein. El segundo Wittgenstein tiene un texto sobre investigaciones investigaciones filosóficas. El primer Wittgenstein tiene un texto que se llama el Tractatus Lógico-Filosóficos. Y una de las preocupaciones de Wittgenstein es la gramática. La gramática sienta las reglas del lenguaje. Las reglas del lenguaje son las reglas del pensamiento. Las reglas del pensamiento son las reglas de conducta o de comportamiento. Yo, ¿por qué no salgo en este momento desnudo o desnuda a la calle? ¿Cierto? Porque la gramática que yo tengo, las reglas que yo tengo, me dicen, bueno, no tiene sentido, carece de significado, parar la clase en este momento con Guatemala y salir corriendo desnudo por ahí. Entonces, la computación, ¿cómo se llama? O el computador se ha venido desarrollando a partir de, esto ya lo sabes tú, a partir de algoritmos, es decir, reglas, recetas, indicaciones, etcétera, y eso se corresponde perfectamente con una de las mejores fuentes de la civilización occidental. Una de las mejores fuentes de la civilización occidental son distintas como son entre sí, confluyentes las tres religiones monoteístas. Nosotros los católicos y cristianos, a pesar de las diferencias, nosotros los musulmanes y nosotros los judíos coincidimos en que el mundo se rige a partir de mandamientos, normas, preceptos, recetas, leyes. Hay que hacer esta cosa y la consecuencia es esta otra. No hay que hacer esta cosa porque la consecuencia sería aquella y otra. Lo digo con mucho respeto, para los católicos y o los cristianos, un elemento importante de la formación son los mandamientos que me dicen no, no mentirás, no desearás la mujer de tu prójimo, no violarás, no matarás, no. Entonces, pensar en términos clásicos, en términos occidentales, y eso se expresa exactamente en la mejor herramienta que tú y yo hemos creado. Y entonces tú y yo creamos esa herramienta a la manera como tú y yo hemos vivido. Y tú y yo hemos vivido con base en algoritmos. Pues bueno, las máquinas que creamos funcionan con base en algoritmos. Y entonces esos algoritmos nos permiten aprender, es cierto, comportarnos y cosas como esas. Segunda nota de pie de página, esta es muy, muy importante para el doctorado en investigación en educación. La mayoría aquí o todos somos profesores. Un problema en educación es cómo es que aprende el individuo o cómo es que aprenden los grupos. Yo no lo sé. La ingeniería me dice que aprenden porque hay un currículo, un programa, unas acciones, unas mediciones, unas pruebas, unos exámenes y cosas como esas. Y al final recibo un título, un diploma o lo que tú quieras. Pero nadie se llama engaños, que no sabemos cómo es que Juan sí aprendió y Pedro no. Esa es una caja negra. Hay algunos estudiantes que aprenden y yo no sé cómo, y hay otros que no aprenden y yo tampoco sé cómo. Y a veces hacemos reuniones de profesores, llamamos a los papás, lo que sea, porque no logra, fantástico. Eso en el contexto de la computación se llama machine learning.
El aprendizaje de máquina es el aprendizaje de los computadores y de la computación, el aprendizaje de algoritmos, y esa es una caja negra. Aprenden, pero no sé cómo. Y se comportan a partir de lo que aprenden, pero no sé cómo. De otro modo, y esta es una ilustración, no, en países como América Latina no podríamos entender cómo hay presidentes corruptos, presidentes asesinos, con títulos universitarios, con dinero suficiente, etcétera, y sin embargo hacen lo que hacen y son lo que son. No se correspondería, ¿entiendes lo que quiero decir? Entonces, ¿cómo se llama? Permíteme subrayar esa idea. Hay distintas, muchas. Hoy, por ejemplo, ya se está hablando de criptografía postcuántica. Otro día te contaré qué es eso, ¿cierto? Hoy la pelea la van ganando los criptógrafos. ¿Por qué razón la computación cuántica no es una realidad social o cultural? Porque no lo va a hacer hasta que no resolvamos el problema de la criptografía en medio de la computación cuántica. Porque cuando suceda como una realidad social o cultural la computación cuántica, la batalla la llevarán ganada los decriptadores o los descifradores. Y eso los sistemas bancarios, los sistemas militares, etcétera, no lo saben. Los mejores computadores en el mundo, hoy en Europa, en la China, en Rusia, en Estados Unidos, están enteramente dedicados a trabajar como uno de los ejes en criptografía, ¿cierto? Para evitar que a mí me hackeen y para yo saber hackear a los demás y ese tipo de cosas. Cierro esta nota de pie de página. Entonces, queda dicho, queda dicho. Tenemos máquinas fantásticas, las que nos permiten en este momento conectarnos a Carlos con José, a Carlos con José Domingo, a Carlos con Luis Arturo y así sucesivamente, ¿cierto? Que tienen sintaxis, reglas, semánticas, significados. Si tú lo quieres, tienen significantes y significados. ¿Cierto? Que son capaces de aprender por sí mismos, ¿cómo se llama? De traducir microcontextos a otros microcontextos, llevar a cabo elaboraciones, analogías, etcétera, ¿cierto? Y eso, ¿cómo se llama? Sucede a partir de los años 1980 en adelante. Lo que sucedió social, lo que sucedió culturalmente a partir de los años 80 fue una revolución sin igual en la historia de la humanidad. Y es que el computador se convirtió en un bien para cada uno. Quinta nota de pie de página. Eso en términos políticos y económicos no impide el hecho de que todos reconozcamos la importancia o la gravedad de la brecha digital. La brecha digital es el número de computadores per cápita en un país o en una nación. En los países de América Latina, la brecha es enorme. Sorpresa, en varios países de Europa, la brecha es enorme. Yo debería poder tener por lo menos un computador por cabeza. En los países de América Latina, los niños nuestros, los jóvenes nuestros, muchos adultos no tienen un computador por cabeza. Ese es el tema de la brecha digital. Como quiera que sea, en los años 80 y 90, es cierto, el computador se vuelve una realidad social y una realidad cultural con cosas que tú y yo no sabemos o no recordamos, como los disquetes, el WordPerfect, los primeros computadores, el 286, el 386, el 486 y otro tipo de cosas. La transición de sistemas operativos basado en DOS 2 y hoy tenemos, en fin, los iOS en un caso, Android, punto, da igual. Entonces, a través de ese proceso, ¿cierto? El PC, es decir, el computador personal, el computador se vuelve una realidad social y cultural. Perdóname que lo diga, la calidad de vida es directamente proporcional al uso y el conocimiento del computador o de la computación, ¿cierto? ¿Y qué es un celular? Un celular es un pequeño computador que he hecho en el bolsillo lo que tú quieras. Entonces, en los años 80 nace una transformación cultural absolutamente importante y es que el computador es un objeto personal, PC,
¿es cierto? Para cada quien y cada uno. Y entonces, en los años 80, 90, entonces ya ha pasado mucho tiempo con respecto al proyecto Manhattan, al ENIAC 1, al ENIAC 2. Sigue permaneciendo intacto el problema, te lo estoy mostrando, el programa de Turing, ¿cierto? Tratar de distinguir cada vez más si, ¿cómo se llama? Entonces, te voy a poner un ejemplo muy elemental. Independientemente de dónde tú o yo vivamos, por ejemplo, las decisiones financieras, si se abre una cuenta o no, si se le entrega una tarjeta de crédito o no, negra o dorada a alguien, si se bloquea, etcétera, esas decisiones ya no las toma un equipo de riesgo, las toma un computador, ¿cierto? Un bot, un robot. Entonces, esto que te estoy simplemente a título ilustrativo mencionando, pasa por el hecho de que hay una aceleración tecnológica, en su momento esa aceleración tecnológica se llamó la ley de Moore, a partir del presidente de Intel, Gordon Moore, que decía que, y todavía se cumple, que la computación se duplicaba por dos cada 18 meses, es decir, cada año y medio. Entonces, el computador que yo tengo, el conocimiento que yo tengo, y así sucesivamente, en 18 meses va a ser la mitad de caduco, en 36 meses con mayor razón, y entonces en esa historia de espacio, llegamos al año 2020. En el año 2020, tú y yo estábamos muertos del susto, muertos de la paranoia, porque estábamos viviendo después de casi 100 años a gran escala, ¿cierto? La pandemia del COVID. Y es exactamente en el año 2020 cuando nacen los LLM, Large Language Models. Y los Large Language Models, los modelos ampliados del lenguaje, son, para decirlo en términos muy elementales, según el computador o el celular que tengas, Siri o Alexa. Alexa, ¿dónde hay una clínica cercana? Siri, ¿cuál es la capital de Guinea-Bissau? Y así sucesivamente. Y estos, ¿cómo se llama? Estos lenguajes ampliados, esos modelos ampliados de lenguaje aprenden por sí mismos en árabe, en italiano, en francés, en ruso, en español, lo que tú quieras, fantástico. Y eso es lo que social, cultural, históricamente, hoy se llama inteligencia artificial. Chisme, en el mundo, al día de hoy, se desarrollan por lo menos 2 aplicaciones por semana, aplicaciones, estoy queriendo decir. Si yo fuera tech geek, un fanático de la tecnología, en una semana yo puedo desarrollar, pero que triunfen es otra cosa. A la semana se desarrollan 2 aplicaciones de inteligencia artificial para los fines que tú quieras, para los fines que tú quieras. Y la base es la inteligencia artificial, mucho mejor, la base es los Large Language Models, modelos ampliados de lenguaje que se van enriqueciendo y van aprendiendo por sí mismos. Despacio. Hoy tenemos programas que programan programas sin necesidad de un programador. Ayer sí necesitábamos un programador, ¿cierto? Un ejemplo, ese es solamente un ejemplo, es Boston Dynamics. Seguramente ya lo conoces, si no abres una ventana en el motor, en el buscador que tengas, y encuentras robots de espacio que aprenden por sí mismos, sin que nadie les enseñe, como tu sobrino o el mío, como tu hijo o el mío, como la vecina de al frente o lo que tú quieras, y empiezan a aprender y aprenden rápidamente por sí mismos. Es decir, son capaces de llevar a cabo inducciones, analogías, deducciones, resolver problemas, etcétera. Y entonces entiendes el tema de la inteligencia. Los educadores, uno, dos, los psicólogos coinciden en que un denominador mínimo común para entender la inteligencia es la capacidad de resolver problemas. Y los programas, los bichos
en la pantalla ves bichos, cómo esos resuelven problemas y los resuelven cada vez más rápido por sí mismos sin que nadie les... Entonces son capaces de elaborar deducciones, ¿cierto? No hay que ser muy inteligente, no hay que ser muy culto. Una deducción es la capacidad de muchas observaciones particulares para llevar a cabo una generalización. Y a mayor capacidad de generalización, fantástico. El primer artículo que yo escribí sobre la inteligencia artificial es una reflexión, un relato sobre los Large Language Models. Y el ingeniero de Google, después lo despidieron, evidentemente, como tenía que ser, ¿cierto? Que fue el que desarrolló, ¿cómo se llama? Los primeros modelos de Large Language Models, que es lo que se va a llamar ChatGTP, ChatGTP 3, ChatGTP 4 y así sucesivamente, con sus variantes, Bang y los que tú quieras. Séptima nota de pie de página. Tú recuerdas, y este es solamente un dato, que el Departamento de Estado de los Estados Unidos declaró a Facebook, Amazon, Google y Apple como de interés estratégico nacional. Cierro esa nota de pie de página. Entonces son capaces de aprender por sí mismos sin que nadie les enseñe. Despacio. Entonces, para el doctorado en educación, en investigación en educación, ya no hay enseñanza. Perdóname, tengo que decirlo, presento disculpas, por favor, ¿cierto? Hay un libro de Morán muy malo, eso es como pegarle al papá o a la mamá, que se llama Los Siete Saberes. ¿Cómo se llama? Y la razón por la que es muy malo es porque la palabra más repetida en ese libro es enseñar. Estamos viviendo hoy por hoy un mundo en el que por primera vez nadie le enseña nada a nadie. No podemos hablar de enseñanza y mucho, ni siquiera de enseñanza-aprendizaje. Yo aprendo del que sea, así sea con diferencias. Y yo me siento en el andén o en la vereda a aprender del que sea, porque todos estamos aprendiendo unos de otros. Esto es pura complejidad. Es decir, no hay selección, no hay competencia, no hay enseñanza, no hay verticalidad o asimetría, sino horizontalidad, cooperación, ayuda mutua. Fantástico. Y entonces, lo que escribí en ese artículo, eso lo encuentras en la web, es que Large Language Models, sorpresa. Y sorpresivamente, este ingeniero era un ingeniero y al mismo tiempo un sacerdote. No importa de qué religión, era al mismo tiempo un sacerdote. ¿Te das cuenta el término que estoy usando? No estoy diciendo pastor, tampoco estoy diciendo padre, tampoco estoy diciendo imán o rabino. Era un sacerdote, ¿cierto? Y cuenta, fue esta la razón por la que lo votaron de Google, cuenta que Large Language Models, estos bichos que estás viendo, le decía, yo soy una persona. Y en inglés dice, I am a self. I am a self. La traducción en castellano básico, desde México hasta Argentina o Chile, ¿cierto? Pasando por el Caribe, es yo soy una persona. Aquí me detengo un momento porque hay un problema muy serio. ¿Cuál es el origen de la conciencia? Ese problema está resuelto muy ampliamente. Mucho más difícil, mucho más sutil, ¿cierto? Es el origen de la autoconciencia. Y como tú sabes, gracias a las ciencias cognitivas, gracias a la psicología y a muchos otros campos, el experimento básico de la autoconciencia es el espejo. ¿Cierto? Si yo veo a alguien o algo en el espejo y lo identifico como yo mismo o como alguien semejante a mí pero distinto de mí, hay autoconciencia. Y la autoconciencia empíricamente se ha verificado desde los cordados. Y si recuerdas biología, los cordados son los peces. De los peces en adelante, pasando por los pulpos, evidentemente los mamíferos superiores, etcétera, se ha verificado que existe no solamente conciencia, es decir, conciencia del entorno, etcétera, sino autoconciencia. Dicho eso, como tú sabes, tú y yo sabemos, hoy, y entonces estoy introduciendo un elemento de complejidad, hoy sabemos que tú y yo no tenemos 5 sentidos, sino que tenemos 7 sentidos.
Las plantas, lo aprendimos a partir de la neurofisiología de las plantas, tienen por lo menos 20 sentidos. Eso se lo debemos a gente como Mancuso, a gente como Völker, ¿cómo se llama? Y a gente como Baluska, František Baluska. Listo. Hoy los seres humanos tenemos 7 sentidos. Los 5 sentidos común y corrientes, más la interocepción y la propiocepción. Entonces, a propósito de la propiocepción, lo que te estoy queriendo decir, estos son datos, y los datos hay que decirlo, y todo dato tiene un relato, es que sorpresivamente, Large Language Models dice, sin que nadie le pregunte, ¿sí? Etcétera, y ese es un motivo de escándalo. No te vayas, por favor, estamos en este esquema. Demórate un segundo, estamos exactamente en este esquema. Dice, yo soy una persona. Despacio. Para entender el problema, vale la pena tomar distancia con respecto a Platón o Aristóteles. Platón o Aristóteles estaban borrachos y drogados. La razón por la que estaban borrachos y drogados es que Platón y Aristóteles creían que existían entes como el amor, el odio o la amistad, ¿cierto? Y que es gracias al amor que Romeo ama a Julieta o que Abelardo ama a Eloísa. Pero yo como sé, es un ejemplo, que José Antonio, a quien estoy viendo en este momento, o José Ursúa, a quien veo en este instante, son ejemplos caprichosos, son mis amigos o no, o me odian o no. No porque exista el amor y el odio, sino por los gestos, los comportamientos, los actos, las expresiones. Y entonces es por las expresiones, los comportamientos, los gestos y las acciones, como yo puedo decir, es mi amigo o no es mi amigo. Entonces, una persona no es un ente platónico o un ente aristotélico, es un sistema que se comporta y se comporta de esta o de aquella manera. Si se comporta de esta o aquella manera, me devuelvo, tenemos un problema. Ahí está en tu pantalla. I propose to consider the question. Mira que no está dando una respuesta, Turing. Lo que se está proponiendo en un paper de casi 30 páginas, Turing, es qué significa la pregunta, el problema. ¿Es cierto? Pueden pensar las máquinas. No te está diciendo pueden pensar, sino te dice consideremos el problema, consideremos el interrogante, el asunto de este tipo de cosas y tal y tal. Entonces, lo que hemos venido desarrollando, fantástico, son una serie de distintas escalas. Esta es un ejemplo, o esta es un ejemplo. Son hijos como tú y yo que aprenden a comportarse incluso en términos de robótica de enjambre, sorpresivamente no se estrellan. Y no es porque haya gente que esté mirándolos, etcétera. No se estrellan y se comportan y producen figuras como las que tú quieras. El famoso dragón, ¿cómo se llama? Con drones de la China o lo que tú quieras, ¿cierto? Y logran comportarse como, y ese es un elemento, esa es una de las disciplinas de las ciencias de la complejidad en términos de inteligencia de enjambre. La inteligencia de enjambre nace en el año 2000, gracias a los trabajos de unos autores que en este momento no te puedo mencionar, como Terreras, Bonibo, etcétera, ¿cómo se llama? Y nos permiten entender que hay colectivos, los cardúmenes, las escuelas de peces, perdón, las escuelas de aves, etcétera, que se comportan en determinados momentos como un individuo. Y es mucho más que un agregado de individuos, se comporta el enjambre como un individuo. Fantástico. Entonces, te tengo que decir una cosa, y este es, digamos, en una cáscara de nuez, el libro mío que sale en los próximos días o semanas. En la infinita mayoría de la gente, la infinita mayoría de los políticos, la infinita mayoría de los científicos son nerviosos, pesimistas, reacios a la inteligencia artificial. Yo soy optimista, ¿cierto? Hay un autor
que tú y yo no conocemos, muy importante, ¿cierto? Que se llama TechMark. Después, porque no logro abrir el chat, ¿no? Después cuando termine, compartiré, ¿cómo se llama? Algunos nombres en el chat, que pone, ese dato no es mío, ese es de TechMark, Max TechMark, ¿cierto? En evidencia que la inmensa mayoría de la gente, lo que es lo que tú quieras, son pesimistas con respecto a la inteligencia artificial. Óyeme esta cosa, el presidente del Foro Mundial de Davos, Klaus Schwab, ¿cierto? Que en el año 2016 fue quien formuló la idea de la cuarta revolución industrial, ¿cierto? Ha sido muy crítico con respecto a la inteligencia artificial. ¿Por qué? Tiene toda la razón, porque la inteligencia artificial está generando desempleo, va a eliminar puestos de trabajo, va a producir un gran desazón social y cultural, etcétera, en el que va a haber mucha pobreza, en el que va a haber mucha crisis social, etcétera. ¿Por qué gente como Klaus Schwab es reacio frente a la inteligencia artificial? No por la inteligencia artificial, sino por las consecuencias sociales y políticas que eso va a generar. Análogamente a la primera revolución industrial, ¿tú te acuerdas del movimiento de los luditas? Los luditas que destrozaban máquinas. A partir de ahí viene la idea de sabotaje. El sabotaje significa que yo le tiraba a la máquina lo único que yo tenía, que era un sueco, unos suecos de madera, ¿cierto? Que en francés se llaman sabot, ¿cierto? Yo le tiraba a la máquina para que se atorara, para que no funcionara, mis zapatos, mis suecos, ¿cómo se llama? Y de ahí viene la palabra sabotaje, ¿cierto? Entonces, lo que te quiero decir es que eh, sí, y eso es un gran condicional, si los seres humanos piensan y actúan algorítmicamente, sí van a ser superados. Y entonces, sí, efectivamente, uno, esto. Entonces, sí, efectivamente, dos, esto. Tres, efectivamente, tres, esto que ves en la pantalla. Entonces, el sentido de complejidad es para decirte, hay un campanazo que implica una transformación radical de los sistemas culturales, de los sistemas de educación, de los sistemas sociales, etcétera, para que no funcionen más con base en algoritmos. Chisme, los sistemas vivos, sorpresa, la naturaleza, en el sentido amplio y generoso de la palabra, en esta transparencia, no vive, ¿cómo se llama? Algorítmicamente. No funciona, no trabaja algorítmicamente. Ok, primera gran unidad de esta presentación. Segunda gran unidad, es mucho más breve, te voy a hacer, te voy a contar un muy buen chisme. La gente hoy, legos o profanos, expertos o profanos, ¿cómo se llama? Se escandalizan con la inteligencia artificial. Lo que ellos no saben es que la inteligencia artificial en realidad es vida artificial. Entonces, tú te imaginas lo nerviosos que se pondrían cuando sepan que no es inteligencia artificial, que ya es suficientemente inteligente, sino que es vida artificial. Te lo voy a mostrar. La inteligencia artificial tiene un papá, ya te lo mostraba, Turing, 1950. ¿Por qué se caracteriza la inteligencia artificial? Porque es aprendizaje de arriba hacia abajo. Yo introduzco unas órdenes, unos criterios, unas reglas y a partir de esas criterios, indicaciones, etcétera, se siguen una serie de comportamientos. El problema grueso, nuclear de la inteligencia artificial es qué es mente y qué es conciencia. Y la educación, las ciencias cognitivas, la filosofía, la biología, la ecología tienen como base, como común ese problema. La mente coincide con el cerebro o no. La conciencia coincide con el cerebro o no. Ese es un problema propio de la inteligencia artificial. Regálame unos segundos. La vida artificial nace en 1989.
tú y yo, la mayoría, ya habíamos nacido. El papá de la vida artificial es uno de los padres de las ciencias de la complejidad que se llama Christopher Langton. Y la vida artificial es el hecho de que yo ya no le introduzco reglas, criterios, órdenes, sino que el aprendizaje sucede de abajo hacia arriba, ¿cierto? Es decir, sucede desde abajo, lo voy a decir en el lenguaje de la educación, por iniciativa, por automotivación, por independencia, por autonomía. Y es exactamente en ese esquema que vemos lo que estamos viendo en la pantalla en este momento a partir de uno de los ejemplos más conspicuos. Los japoneses van muy adelante en el desarrollo de robótica de gestos faciales. Y entonces, casi perfectos, no perfectos, es cierto, logran leer movimiento de los ojos, de los labios, del rostro, de las mejillas, la frente, etcétera, ¿cierto? Mientras que, por así decirlo, los gringos se han concentrado en motricidad gruesa, de manera fantástica, ¿cierto? Los japoneses en la motricidad del rostro, etcétera, y este tipo de cosas. Entonces, te lo voy a contar. Son dos los libros fundacionales de Christopher Langton, que fue profesor en el Instituto Santa Fe en Nuevo México, que es donde nace el concepto de ideas de ciencias de la complejidad. El primero de los libros, ¿cierto? Es una visión general, an overview sobre inteligencia artificial, editado en 1989. ¿Y por qué? Porque Christopher Langton se para ante Estados Unidos y al mundo y dice, voy a organizar una conferencia sobre una cosa que nadie ha considerado. ¿Qué? Inteligencia artificial. Y entonces lo que sucede es que el computador no era una realidad personal, lo dijimos hace un rato, no era una realidad social o cultural, pero ya en los años 89 era una realidad personal, ¿cierto? Yo tuve, no lo debería decir, mi primer computador en el año 88, ¿cierto? Y entonces, gracias ¿cómo se llama? Al hecho de que el computador es una realidad personal, ¿cómo se llama? Langton, de manera, ¿cómo se llama? Pionera, publica dos textos que tú y yo no conocemos y que deben estar en el ABC de una biblioteca de complejidad. El que ves a la izquierda, un overview de Artificial Life y otro que es ¿cómo se llama? Un seminario, un congreso sobre inteligencia artificial 2. Es fantástico. Entonces, literalmente, sorpresa, lo que allá afuera la gente llama como inteligencia artificial es vida artificial, ¿cierto? Solo a título de chisme, la ciencia no está hecha únicamente de demostraciones y, ¿cómo se llama? Conceptos, etcétera. También se compone de chismes. Fue tan inteligente lo que descubrió Langton, Christopher Langton, que tuvo una luz. ¿En qué consiste la inteligencia artificial? Es un programa filosófico que busca entender qué es la vida con la ayuda de la mejor herramienta que tenemos a la mano, que es el computador o la computación. Y entonces logra ver, no te voy a decir qué, porque si no te spoileo, digamos, esos dos libros que vas a leer, ve efectivamente que la vida artificial es vida, despacio, porque te lo estoy diciendo literalmente, ve que la vida artificial es vida, es decir, vida como tu abuelita o la mía, como tu sobrino o el mío, como tu vecino de la casa amarillo o verde o el mío, etcétera. Y entonces él se retira de la vida académica y de la vida social. Hoy no se sabe dónde está, qué hizo Christopher Langton. Entonces, solo por analogía, sucede exactamente lo mismo del más grande matemático de todos los tiempos que tú y yo no conocemos, que se llama Grothendieck. Grothendieck escribió un texto fantástico que se llama Recoltas ¿cómo se llama? Semillas. Son 1500 páginas, lo encuentras en internet, etcétera, a partir de apuntes. Y Grothendieck, no te puedo decir en este momento porque no tengo tiempo, es el más grande matemático de todos los tiempos y vio
tal verdad, tal intuición, etcétera, que se retiró del mundo, de la academia y de la ciencia, y le importó cinco lo que pasara con el mundo, etcétera. Fantástico. Te lo voy a mostrar de manera literal, empírica. Tenemos una física de la vida natural. Ok, asimismo, tenemos una física de la vida artificial. Al comienzo fue el silicio. Hay que saber un poco de nanotecnología, hay que saber un poco de física de materiales o ingeniería de materiales para saber que hoy es el fulereno, y tenemos una química de la vida artificial que en su momento fueron los algoritmos genéticos y hoy son los modelos ampliados del lenguaje, Large Language Models, ¿cierto? Y entonces, gracias a esta física o a esta química, la vida es vida. Y lo artificial de la vida artificial consistió en el silicio, y lo artificial de la vida artificial fueron los algoritmos genéticos en sus orígenes, pero ya hoy no lo son en manera alguna. Entonces, el reconocimiento que tenemos que hacer, y este es el núcleo mitocondrial de la complejidad, de las ciencias de la complejidad, es que la naturaleza, porque te he dicho que las ciencias de la complejidad son ciencias de la vida, no piensa ni actúa algorítmicamente. Y en la medida en que pensemos algorítmicamente, la llevamos perdida porque la inteligencia artificial, la vida artificial, la robótica y robótica de enjambre va a ser mejor, más eficiente, más, lo que tú quieras. Despacio, los Large Language Models nacen en el 2020. Hoy estamos en el 2024 y no te imaginas las maravillas. Esto va vertiginoso. Si yo fuera optimista, no hay que serlo, en 3 años, en 8 años, los desarrollos a partir de los aprendizajes que hace ella misma van a ser mucho más vertiginosos. Despacio. La inteligencia artificial, la vida artificial, ya le ganó a Kasparov, ganó en juegos de Go, ganó en juegos de Mahjong y lo que tú quieras. Sorpresa, toda la cultura humana ha sido eminentemente algorítmica hasta el momento, y por eso nos encontramos en la crisis en la que estamos. Con mucho respeto, los seres humanos somos los peores bichos que ha habido en la historia de la humanidad. ¿Y tú sabes por qué lo somos? Porque depredamos organismos. Bueno, sí, hay que comerse un tomate y hay que comerse una lechuga y comerse una gallina o lo que tú quieras. Eso no pasa nada. Somos los peores depredadores de especies. Estamos matando incluso a las abejas, eliminamos a los mamuts, ¿cierto? Eliminamos a los bisontes, etcétera. Pero peor aún, depredamos ecosistemas. Nunca en la historia de la humanidad ninguna especie, ni siquiera los felinos, ni siquiera los saurios habían depredado ecosistemas. Los seres humanos son los peores depredadores que ha habido en la historia del universo porque depredan organismos y especies y ecosistemas. ¿Todo en nombre de qué? De la cultura, en el sentido que tú lo quieras adoptar. A título provocador, con esto entro en la recta final, a título provocador, podríamos decir que parte del error de la cultura está en planificar, en jerarquizar, etcétera, porque la naturaleza no planifica, porque en la naturaleza no existen jerarquías. Sí, a ti y a mí nos enseñaron a hablar de el astro rey o de la reina de las abejas o del rey león, etcétera. Esa es una construcción cultural, es una corrección social. Entonces, debemos poder pensar por fuera de la caja, y la caja soy yo. Soy yo lo que quiera que sea el ser humano y demás. Para terminar, la inteligencia artificial le permite a los seres humanos a no pensar algorítmica y a no vivir algorítmicamente, con una condición grande, y por eso está subrayado, a condición de que aprendan. Sorpresa, no todos aprenden. Chisme, no por mucho educarse se aprende. La clave de complejidad, ¿en qué consiste pensar en complejidad de manera puntual en ciencias de la complejidad? Y eso es lo más fuerte que jamás te diré, a pensar en términos no algorítmicos.
básicamente, esto era lo que quería compartir contigo. Te agradezco inmensamente y naturalmente estoy abierto a las preguntas, comentarios, observaciones, críticas, sugerencias, lo que sea. Um, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Vamos a continuar con el espacio para las preguntas y tenemos a Nelson Estuardo, que tiene una pregunta para el doctor. Muy bien, buenas tardes. Doctor, un placer escucharlo y aprender de usted, pero en su disertación habló de las lógicas no clásicas. Quisiera que me ampliara el tema. Yo más o menos me iría con la idea, por ejemplo, las ciencias no clásicas como el tercero incluido, pero ¿qué más podemos hablar de las ciencias no clásicas? No, el tercero excluido es un principio fundamental de la lógica clásica. De la lógica clásica significa de la lógica formal clásica. La lógica formal clásica nace, si me permites decirlo así, con Aristóteles. Te voy a contar un chisme, Nelson. La obra más importante por extensa, más gruesa, el tamaño, más tiempo le dedicó, en Aristóteles no es la ética, no es la política, ¿cómo se llama? Son los textos sobre lógica, y es dependiendo de la traducción, eso se llama analíticos anteriores y analíticos posteriores. Y la lógica formal clásica se funda en tres principios: principio de identidad, principio de contradicción o no contradicción y principio de tercero excluido. Ok, esa lógica tiene una variación a lo largo de la historia, pero es lógica metafísica o lógica con metafísica. Y entonces la lógica nace al margen de la metafísica, lo que quiera que sea eso, a partir de 1900, entonces ya está disponible, 1848, con un autor que tú y yo no conocemos, que se llama Bull. Bull es el papá de la lógica, y la lógica empieza a nacer con Bull, la lógica sí metafísica, y termina, ¿cómo se llama? Termina de nacer en el año más o menos 1933, y eso se llama lógica sí metafísica. Hay varios trabajos ahí, etc. Y entonces es gracias a que nace la lógica sí metafísica, ¿cómo se llama? Que entonces empiezan a nacer las lógicas no clásicas. Ejemplo, esa sería otra charla. De ejemplos de lógicas no clásicas: las lógicas multimodales, la lógica cuántica, la lógica dinámica, ¿cómo se llama? La lógica libre, la lógica de la ficción y otro tipo de cosas. Entonces, Nelson y el grupo, yo estaba acostumbrada o acostumbrado a decir, esto no es lógica, o póngale lógica a la cosa como si hubiera una única lógica. En realidad hay múltiples lógicas, pero que haya múltiples lógicas no significa que cualquier lógica de lo mismo. Entonces, ¿cómo se llama? En términos muy puntuales, asistimos a un pluralismo lógico. Y un pluralismo lógico es un pluralismo de mundos, lógicamente hablando. Es una de las ciencias de la complejidad, pero te lo digo rápidamente porque, digamos, si me permites, presento disculpas, no es el tema principal. Era para mostrarte el bosque. El bosque se compone de caos fractales, lógica no clases, etcétera, para concentrarnos en una parte del bosque que fue la invitación original de Giovanni, ¿cómo se llama? Y Claudia, etcétera, en la inteligencia artificial. Y lo que te he querido sugerir es que en realidad la inteligencia artificial es vida artificial. Muchas gracias, doctor. Muy interesante todo lo que nos comparte y tenemos más preguntas. Sin embargo, antes de continuar con las preguntas, a mí me quedó una, digamos, curiosidad por saber un poquito más de qué podemos hacer o cómo podemos empezar a pensar, a no pensar ni vivir algorítmicamente. Fantástico, fantástico. Coincido con una pregunta que se acaba de escribir en el chat, y siempre, siempre surge esa pregunta. Yo me acostumbré
a creer que las leyes, las normas y demás son necesarias y que no es posible la vida por fuera de las normas y las leyes. Incluso la ley, dicen los abogados, no se puede modificar si la ley misma no lo permite. Em, 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 la sugerencia que yo hago es que cuando yo, no, despacio, lo voy a decir en el lenguaje jurídico, ciertamente nadie está por encima de la ley, pero ¿quién hace la ley? Ese es un problema importante. ¿Es cierto? No podemos ser tan ingenuos. O sea, sí, estamos de acuerdo con que nadie está por encima de la ley, pero hay que también reconocer quién hace la ley. Y entonces el tema se llena literalmente de complejidad. Entonces, la sugerencia que yo hago es una sugerencia. El grupo, desde luego, no tienes que estar de acuerdo conmigo, es que podemos comenzar a vivir en términos no algorítmicos. Te voy a poner un ejemplo muy elemental. Martínez, bienvenido a la compañía. Martínez, usted ha pasado un proceso muy arduo de selección y estamos muy contentos que usted haya estado. Aquí están los fundadores de la compañía, Martínez. Y entonces Martínez pasa la primera semana de inducción. Eso, Martínez, lo que queremos es que se ponga la camiseta y al cabo de la semana Martínez está diciendo, nosotros. Y entonces lo que no permiten ese tipo de cosas es tener criterio propio, una voz propia. Yo no soy pesimista, pero lo que el establecimiento, es así, hoy no hablamos así, en los años 60 sí, el establishment, lo que el establecimiento más castiga es que haya criterio propio, que haya voz propia. Lo que nos piden es sentido de lealtad, sentido de pertenencia, sentido de fidelidad, y que nos pongamos la camiseta y pedaleemos todos juntos. Aquí hago una observación que es muy delicada. Sospechemos todos de las éticas de la lealtad o las éticas de la fidelidad, porque históricamente las éticas de la lealtad o la fidelidad son éticas de la mafia, la camorra, la yakuza, la mafia rusa, etcétera. Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, ¿cierto? Y se impone la ley de la omertá. ¿Y en qué consiste la ley de la omertá? El silencio. Lo que pasa aquí no se puede saber afuera. Don Vito Corleone, el padrino y todo ese tipo de cosas. Entonces, la invitación es a que podamos no caer en el individualismo, no, pero sí recuperar la posibilidad de tener voz propia. Entonces, a mí me llama la atención cuando tú y yo nos paseamos por América Latina, que dicen particularmente los funcionarios públicos, perdón, pero voy a hablar a título personal, no a título institucional. Híjole, ¿y usted cómo separa las dos cosas? Y entonces ellos dicen, no, es a título, voy a hablar no a título personal, sino institución. Ese tipo de cosas, ¿entiendes lo que quiero decir? Entonces, la complejidad es la posibilidad, subrayo eso, la posibilidad de que cada quien tenga autonomía, criterio propio, voz propio, capacidad de decisión y no, ciertamente, sumisión, acatamiento, lealtad, fidelidad y ese tipo de cosas. ¿Me explico? Sí, Es muchas difícil, gracias. por eso dije, es lo más difícil que te podré decir, jamás. Es lo más difícil porque tú y yo no, pero es un decir, todos estamos acostumbrados a que las leyes, las normas, las misión, visión, himno, bandera y todas esas cochinadas, ¿cierto? Y como si, y literalmente, el Estado me dice, no hay vida por fuera del Estado. El derecho me dice, no hay vida por fuera de la ley. Y así sucesivamente, ¿cierto? Híjole, eso va en contra de complejidad. ¿Por qué? Porque complejidad son grados de libertad, grados crecientes de libertad. Así es, y por eso nos decía usted pensar fuera de la caja, ver más allá, lo que está más allá de nuestros prejuicios, de nuestros paradigmas, de lo que nosotros hemos visto y de lo que la mayoría de personas piensan y sienten. También ser leal a lo que nosotros pensamos e incluso lo que sentimos. Muchas Total. gracias, doctor.
Vamos a seguir dándole la oportunidad a los doctorandos. La doctoranda Dayami Estrada también tiene una pregunta para usted. Buenas tardes, doctor. Con respecto a cuáles son los desafíos éticos que pueden surgir al utilizar la inteligencia artificial en entornos complejos y dinámicos y cómo poder abordarlos desde el punto de la complejidad. Sí, la inteligencia artificial es una herramienta. Es simple y llanamente una herramienta. Lo que pasa es que cuando la herramienta cobra vida y actúa por sí misma, la herramienta termina convirtiéndose en una finalidad. Y eso, perdóname que lo ponga demasiado anecdótico, Dayami, eso cómo se ve, perdóname, es un ejemplo. Tú y yo hemos visto familias en un restaurante, más chiquita o más grande la familia, y llegan y todos están conectados con el celular, y cada uno con su celular, ¿cierto? Y entonces el celular se volvió en la vida misma, ¿cómo se llama? Y difícilmente se miran al rostro, conversan unos con otros y cosas como esas. Entonces, la inteligencia artificial es una herramienta, pero la advertencia, tu pregunta es la ética, es cuidado cuando se convierte en una finalidad, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Hay numerosos estudios que muestran que los sistemas artificiales tienen sesgos racistas, sesgos sexistas, etcétera, que obedecen a quienes los generaron. Los generaron. ¿Cierto? Hay un libro, voy a aprovechar aquí, que se llama Weapons of Math Destruction. Presento disculpas, sé que hay una traducción de ese libro al español, yo lo tengo en inglés, que se llama Armas de Destrucción Matemática, pero quiere jugar con el lenguaje como si fuera armas de destrucción masiva, ¿cierto? En el que muestra que se están utilizando control, y la manera más elemental de decirlo, lo que genéricamente llamamos como el crédito social, ¿cierto? Te voy a contar un chisme, Dayami. Ignoro en Guatemala, hace ya un tiempo que no voy a Guatemala, pero en Colombia sucede. En los estadios de fútbol, por ejemplo, en Bogotá, en Cali o en Medellín, en las principales ciudades, la gente no lo sabe, hay cámaras de vigilancia y esas cámaras de vigilancia, ¿cómo se llama? Logran leer los rostros de las personas y en función de los rostros de las personas, ¿cómo se llama? Identifican peligro, hoja de vida, venta de droga, violencia familiar, lo que tú quieras, y es un sistema de crédito social. No solamente en la China, no, ¿cómo se llama? Ya existe, y entonces hay, ¿cómo se llama? Hay el uso, tu pregunta es por la ética, por este tipo de cosas con los cuales, pues bueno, hay que tener mucho cuidado. No sé si me explico. Muchas gracias, doctor. Y vamos a dar la oportunidad a la doctoranda Brenda Amarilis. Muchas gracias, doctor. Qué gusto verlo y escucharlo, la verdad. Es un tema muy interesante para mí porque estoy precisamente trabajando con la ciencia de lo imposible, viéndolo desde la mecánica cuántica y ahorita mi último nodo es precisamente inteligencia artificial. Fíjese, doctor, que he estado estudiando la lógica de los sistemas y en la lógica de los sistemas precisamente nos enseñan a que todo debe nacer de un algoritmo, ¿verdad? Lo que usted precisamente nos comentaba. Entonces, de alguna manera nos han enseñado o nos han esclavizado a que entendamos a través solo del lenguaje del algoritmo. Por ejemplo, una receta de cocina, la construcción de una casa, la fabricación de un vehículo. O sea, todo viene con algoritmos, ¿verdad? Ya sea a través de un pseudocódigo, código, o también para eso gráficamente nos sirven los flujogramas, ¿verdad? Que nos ayudan a entender toda esa parte. Pero dentro de todo esto, doctor, he encontrado en lo que he investigado que en realidad la inteligencia artificial, más que una herramienta, porque así nos lo han presentado,
Yo acabo de sacar un posgrado en inteligencia artificial precisamente y aprendí a usar más o menos 10 tipos de herramientas diferentes para lo que es todo lo que es investigación, creación de códigos, etcétera. Entonces, voy a esto, doctor, que de mis conclusiones, y quería compartirlo con usted, es que nosotros mismos, a nivel de todos los seres humanos que utilizamos la herramienta de la informática, hemos alimentado a la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque hemos creado algo que se le llama ahora la Big Data, precisamente. La Big Data está alimentada de nuestros gustos en la comida, dónde paseamos, qué estudiamos, a qué hora tomo el café, cuándo me junto con mis amigos. Entonces, a dónde voy a comprar zapatos, etcétera. Todo eso nosotros mismos de alguna manera nos han inducido a alimentar la Big Data y eso es lo que hoy en día utiliza la inteligencia artificial. O sea, no es tanto como tal vez la herramienta que nos hacen ver que exista, sino lo que hay atrás de todo esto. En gran parte, doctor, ahora, pues, no sé si usted ha escuchado el tema del metaverso, pero en el tema del metaverso ya se habla de la Second Life, que es la segunda vida. Y esa segunda vida ya nos está induciendo al mundo totalmente digital, de que tenemos que vivir esa segunda vida a través ya de los avatars, ¿verdad? O sea, nosotros vamos a estar en nuestra casa encerrados y vamos a manejar nuestra segunda vida a través de los avatars en ese mundo digital, que está obviamente alimentado por la Big Data nuevamente y obviamente el uso de la inteligencia artificial. Entonces, a mí me parece muy interesante todo esto, la profundidad que lleva de lo que nos cuentan ahorita, pero lo que no nos han contado de lo que realmente tiene como alcance esto. Entonces, quería compartir eso con ustedes y con mis compañeros, doctor, de parte de mi investigación. Y agradezco mucho su exposición porque también me hace ver otro tipo de caminos, ¿verdad? Y de conclusiones a las que podemos llegar. Así que muchas gracias. De verdad, muchas felicitaciones y esperamos que siga con nosotros dándonos más conferencias. Gracias, doctor. A ti, Brenda, gracias. Una sola observación puntual que desde luego no es desconocida para ti o para el grupo. Cuando el producto es gratis, es porque tú eres el producto. Y hay que sospechar mucho de esas redes sociales, ese tipo de cosas, porque hay gente que efectivamente pone su vida entera a disposición, por ejemplo, en Facebook o lo que tú quieras, el plato de comida, el nacimiento del hijo, la última novia, lo que sea, etcétera. Sospecha cuando el producto es gratis es porque tú eres el producto y la gente no lo sabe. Está el documental sobre Cambridge Analytica. La gente está siendo manipulada a través de ese tipo de cosas. Así Gracias. es, doctor. Eso es lo que se llama ingeniería social. Es la nueva arma que se está utilizando precisamente para extraer toda nuestra información. Gracias, doctor. A ti, a ti. Muchas gracias, doctor. Y vamos a continuar con el doctorando Sergio Gatica. Él también tiene preguntas. Sí, muchas gracias, doctor Maldonado. Excelente, como siempre, su exposición muy enriquecedora, inspiradora, ¿no? Y la verdad es que abre, pues, gran cantidad de aspectos sobre los que uno puede reflexionar. Por ejemplo, en algún momento me pareció que hacía referencia a lo que tradicionalmente se ha llamado comunicación no verbal. Entonces, me da curiosidad cómo la inteligencia artificial, por decirlo así, ¿no? Puede lidiar con todos los factores culturales que están atrás de la comunicación no verbal, ¿verdad? Por ejemplo, se sabe que la gesticulación de los italianos o de los judíos, incluso judíos de Nueva York o judíos de Europa Occidental o de otras regiones, pues varía. Todas esas sutilezas que hacen incluso difícil de aprender otros idiomas cuando no son propios de la cultura en la que uno crece, ¿no? Y cómo eso, pues, nos puede llevar también
a errores que puedan ser catastróficos por la magnitud de la envergadura que se maneja a través de la Big Data y de la inteligencia artificial, porque el ser humano o la especie ha ido avanzando en buena medida a través del ensayo y el error, pero eso ha sido a nivel de pequeñas comunidades, aunque poco a poco ha ido incrementando el orden de magnitud del impacto negativo que se pueda tener sobre las sociedades, ¿no? Pero ahora sí estamos hablando de la especie humana involucrada en estas aventuras intelectuales. Muchas gracias. Eh, a ti, Sergio. Efectivamente, como tú sabes, hoy estamos en la web 3.0, que es la web semántica. La web 2.0 es interactiva, la web 1.0 fue el nacimiento, y ya estamos apuntando a la web 4.0, que se llama la web emocional. La web semántica, como tú sabes, es el hecho de que accedemos al celular o al computador a través de huella dactilar o de la lectura del rostro. Eso permite una serie, etcétera. La web emocional, que es el paso siguiente, es que te va a poder leer tus gestos y tus rostros, tu sonrisa, etcétera, y va a lograr adivinar tus emociones y tus sentimientos. Y a partir de las emociones y los sentimientos, lo que tú quieras. Gracias, Sergio. Muchas gracias, doctor. Y vamos a escuchar al doctorando José Bielman. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Un gusto saludarles. Doctor, aquí me dejó un poquito inquieto cuando usted habló sobre el tema de vida artificial. Entendemos muy bien que la inteligencia artificial pues ha sido creada por pues, cada una de nuestras experiencias y lo que nosotros vamos registrando en cada uno de los computadores, en los hábitos que tenemos y cómo lo hacemos. Pero, ¿a qué se refiere con vida artificial? Sí, te agradezco mucho, José Antonio, y tienes toda la razón con la pregunta. Lo que estoy mostrando es que lo que se entiende por parte de aficionados o de expertos como inteligencia artificial es en realidad vida artificial. La razón elemental, puntual, es que ya hoy no hay un programador que le introduzca normas o criterios u órdenes a la máquina, uno, sino que la máquina aprende por sí misma, ¿cierto? Los programas aprenden de sí mismos sin necesidad de ser programados. Ayer sí necesitaban un programador, hoy no, ¿cierto? Pasado mañana menos, ¿cierto? Y entonces, si la inteligencia artificial produce nervios, imagínate cuando la gente allá afuera se entere que la inteligencia artificial es en realidad vida artificial y que entonces no solamente hay sistemas inteligentes, sistemas de información, sino sistemas vivos que están actuando como tú y yo y te descuidas y mejor que tú y yo. Entonces, el sentido de esa charla era decir que lo que allá afuera se entiende por inteligencia artificial es en realidad un tema de complejidad, porque una de las ciencias de la complejidad es la vida artificial. ¿Me explico? Sí, claro que sí, ¿verdad? Solo que, pues sí, nos pone a reflexionar. Y doctor, cuando habla usted de una vida algorítmica, se refiere básicamente a que, pues, en cierto modo, tenemos protocolos a seguir y que, pues, no tenemos cierta independencia en poder hacer lo que realmente nosotros creamos que sea lo adecuado hacer, sino que nos delimitan y nos alinean a esos protocolos. Exactamente, la palabra que usaste es la más usada en las empresas, universidades, instituciones, corporaciones, el Estado, etcétera, que es los lineamientos. Como si tú y yo fuéramos un carro al que se le hace alineación, ¿cierto? Entonces, la palabra más repetida, entonces me están considerando como un objeto, como una cosa, y es que esos son los lineamientos. Híjole,
y a veces la violencia simbólica es más grave que la violencia física. Entonces, sí, la cogiste bien, José Antonio, maravilloso, es exactamente eso, ¿cierto? Manuales de funciones, protocolos, normas, misiones, estrategia, programa, liderazgo, lo que tú quieras. Muchísimas gracias, doctor, y siempre es un gusto escucharle. A ti, gracias. Muchas gracias, doctor. Margarita, fíjate que en los grupos Eh, le están va a preguntar a Eric ah, eh, y qué fue lo que pasó. Ahí Eric dice, ¿no? Natalie tiene... Gracias. Muchas gracias, doctor. Sí, realmente todo lo que nos quita esos grados de libertad. Vamos a darle la oportunidad al doctor Julio Hernández. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor Maldonado. Al escucharlo, pues llega a la mente un montón, varias inquietudes. La mente llega a ir más allá de lo que uno puede pensar. Al hablar de la inteligencia artificial y lo que estamos viendo actualmente, siempre llega pues la idea de la inteligencia artificial, pues es para que la vida fuera fácil en el ser aquí, ¿verdad? Es decir, que la vida fuera fácil en la vida. Pero siempre hay gente mala, los hackeadores, buscando estrategias también. Hay estrategias de aprendizaje, podríamos decir, buscando formas de cómo ir haciendo cosas para hacerle daño, ¿verdad? O sea, para destruir, mayormente lo vemos en los ejércitos o en cuestiones comerciales. Entonces, digo, o sea que mientras la inteligencia artificial va más allá, que yo veo que como que se ha salido de las manos, porque no sabe uno hasta dónde va a llegar todo esto, ¿verdad? Esto no, ni se imagina uno. Entonces, pero también la gente mala, o sea, el orden, y después viene el desorden, y ahí el orden, porque toda la gente mala viene y busca otros sistemas para hacer daño, ¿verdad? Como estrategia, porque, como para robarle, porque la raíz de todos los males es la avaricia del dinero. Entonces, la gente anda buscando esto. Entonces, yo digo, llegará un momento en que al final la inteligencia artificial podrá ganarle a los hackeadores para que haya un orden, porque el mundo quiere un orden, ¿verdad? Una seguridad y una paz. Solamente, doctor, muchas gracias. A ti, Julio, gracias. Sí. Los mejores esfuerzos, investigaciones, financiación, trabajo en inteligencia artificial, vida artificial, es aquí y allá con fines militares, no con fines civiles. Y ese es un campanazo de alerta. Es un campanazo de alerta porque ¿cómo se llama? Están tomando desarrollos de espaldas a la sociedad. Discúlpame que lo diga, tú lo sabes mejor que yo. Lo que está dramático como es lo que está sucediendo, por ejemplo, en Ucrania, lo que está sucediendo, por ejemplo, en Gaza, son escenarios de práctica, de ensayo de logística, tecnología, inteligencia artificial, etcétera, calistenia, pura calistenia, para decirlo en otros términos, para cuando sea la competencia verdadera. Eso es perverso. Muchas gracias, doctor. Y ya para ir concluyendo con las preguntas, vamos a escuchar al doctorando José Ursúa. Tiene apagado su micrófono. Muchas gracias por darme la oportunidad. Muchas gracias, doctor. Realmente es una charla que cambia, ¿verdad?, la forma de pensar. Digamos, mi participación viene al análisis de cómo promover este pensamiento no algorítmico, ¿verdad? Y se me venía a la mente el famoso término de Guatemala, el guatemalteco chispudo, decimos acá. Un guatemalteco que se sale un poquito de las reglas, que hace las cosas más prácticas y que resuelve, digamos, problemas mecánicos de automóviles y una serie de cosas de una manera mucho más práctica, ¿verdad? Con poco dinero. Y a veces donde nosotros en educación, digamos, que también me dedico a eso, uno trata de cambiar eso, ¿verdad? Es decir, vamos por la vía un poquito contraria a este campo. Me recordaba
un libro que promovían acá de primaria que estaba tratando de explicar que había un tipo de pensamiento práctico y ponía un ejemplo de dos niños en una situación, ¿verdad? De un bosque y un oso siguiéndolos y el niño considerado como inteligente para los profesores le dice, es difícil que corramos porque el oso corre a más de 48 kilómetros por hora y entonces nos va a alcanzar en X minutos y el otro niño dice, y el humano solo corre a 15 y entonces al cabo de tantos minutos nos va a alcanzar. Pero el otro niño que es considerado en la escuela como alguien no muy inteligente le dice, se sigue amarrando los zapatos y empieza a correr y le dice, te estoy diciendo que es de por gusto y entonces le dice, es que yo no tengo que correr más rápido que el oso, sino más rápido que tú. Entonces, realmente es ese tipo de pensamiento. Sí, Yo me ponía a pensar ahorita, se me recordaba un montón de casos de gente que he conocido en comunidades, gente que he conocido como estudiantes, gente de la familia que tengo, que tiene esa capacidad, ¿verdad? De pensar, ¿verdad? Diferente. Entonces, no sé si es, digamos, por un poco ahí, digamos, sé que es más complejo que eso, pero sé que si por ahí va, digamos, el tema de salirnos un poco sí, del pensamiento no perfecto. aritmético, Así es. ¿verdad? Para volver a la palabra anterior, es esos salirnos de los lineamientos. Entonces, yo te pediría el favor de que no vuelvas de aquí en adelante en la vida a usar lineamientos y ese tipo de cosas. Voy a traducirlo en otros términos, en términos de tu doctorado en investigación en educación. Em, em, yo solo hago investigación. En la universidad yo no tengo clases, solo hago investigación. Pero cuando yo dictaba clases, el primer día de clase le entregaba a los estudiantes el programa y les decía, bueno, entregué el programa, ¿no es cierto? Al final ustedes me van a evaluar y una de las preguntas es, el profesor entregó el programa, ok, listo, pero entregué el programa, pero yo no hacía y no hago, no hacía el curso o el seminario en función del programa, porque el programa no le importa a nadie. Yo hacía el curso o el seminario en función de la gente, de los grupos, de las dificultades de aprendizaje, de los gustos o las pasiones. Y entonces hay que tener doble contabilidad. Me piden el programa, aquí lo tiene, cumplí. Pues no lo sigo. Es más o menos en la misma línea de lo que mencionas, José. Gracias. Muchas gracias, doctor. La flexibilidad, ¿verdad? En la educación es tan necesaria, tan importante responder a las necesidades de quien está aprendiendo. ¿Cómo no? Vamos a darle la oportunidad al doctor Giovanni Rosa, que ya se encuentra con nosotros, es el coordinador de la carrera, que tiene unas palabras. Buenas tardes todavía a todos. Doctor, un fuerte abrazo a la distancia. Gracias siempre por estar con nosotros. También me incorporo un poquito tarde por una cuestión que tenía que hacer. Un saludo también a los compañeros de Quetzaltenango, que creo que se incorporaron. Esta es su casa y pues para nosotros es un gusto tenerles acá. A todas las cohortes, pues un placer también. Estamos tratando de hacer cosas distintas, ¿verdad? Que es el pensamiento que hoy nos deja nuestro amigo y apreciable el doctor Maldonado. Y pues la verdad, nosotros, doctor Maldonado, estamos muy contentos. Sentimos que es muy difícil en las estructuras de la currícula que tenemos en nuestro país y en toda Latinoamérica, y creo yo en todo el mundo, salirse y romper las reglas, ¿verdad? Creo yo que eso va a ser un reto para todos, pero pienso que el primer paso es romper las reglas nuestras, es decir, saber nosotros que podemos ser distintos en cuanto a la forma de pensar, ¿verdad? Y por ahí se me venía un libro que leía sobre la epistemología y las ciencias sociales que habla de que se nos asigna un rol desde que nacemos. Es decir, un rol, a ver, más creo que es por ahí, no me recuerdo, pero él dice que se nos asigna un rol que la pregunta que debemos de hacernos ¿es el rol que se nos asigna o es el rol que tenemos que hacer para nuestra propia vida? Entonces, doctor, pues gracias siempre. No dude que lo vamos a seguir invitando a estas actividades y a todos los doctorandos, pues aprovechar estas conferencias que hemos preparado
una cada fin de mes y algunas actividades en las plataformas en la plataforma que tenemos. Entonces, a la distancia, un abrazo digital, doctor, y a todos los compañeros. Pues no nos resta más que agradecerle. Por favor, doctora Nancy, seguimos entonces con usted. Muchas gracias, doctor Giovanni. Doctor Maldonado, hay 2 personas todavía que tienen dudas. No sé si podemos darles la oportunidad. Sí, por favor, por favor. Bueno, vamos a escuchar al doctorando Marco Chacón. Muy bien, estimado doctor, es un gran gusto saludarle. Yo tengo una pregunta muy importante, pues, al estar viendo su presentación, yo estoy de acuerdo, pues, en el tema de que los seres vivos no somos algoritmos. De hecho, somos diferentes entre hermanos. Incluso los gemelos, exceptuando los aspectos físicos, en la parte del pensamiento, pues, es diferente. Es muy difícil que seamos algoritmos por la misma complejidad del cerebro. Pues, si esto no lo digo yo, no lo dice el doctor Carvajal, pues, que es el padre de la neurociencia. Pero sí se reconocen ciertos algoritmos, pues sí, científicamente genéticos desde el año 1950. Por eso se habla, y me gustó mucho, doctor, que usted escriba en su presentación la química del silicio, porque usualmente los algoritmos dicen, solo hablan del tema del chip, pero un chip es puro silicio, pues, y esa es la pelea de muchos países ahorita, en la parte, pues, de obtener grandes cantidades de silicio, la parte de las minas, el componente ambiental, pues, todo el daño que se hace a ciertas ecologías, que no escapa de nuestro país, pues. Ahora, se reconocen esos procesos como la herencia, la mutación, el ADN, hasta la poesía incluso, pues se han hecho algoritmos para ver cómo poemas como de Amado Nervo, pues por el tema de la simetría, se comportan como un algoritmo, pero no exprofesamente está plenamente demostrado. Ahora, mi pregunta puntual, yo sé que usted es un experto en el tema de los problemas sociales, ¿cuál es el reto de estos algoritmos genéticos en la interpretación de los problemas sociales que sufre actualmente la humanidad? Muchas gracias y un fuerte abrazo hasta su Colombia, querido, estimado doctor. Gracias. Gracias. La clave, Marco, es una belleza de pregunta, está en la palabra interpretación, porque los datos están ahí. Te voy a poner un ejemplo muy elemental. Putin y Biden son exactamente la misma cosa. Tienen básicamente la misma información. Pero ¿qué hace de Biden Biden o de Putin Putin? La interpretación que hacen de los datos. Y al final del día, la interpretación es un trabajo, es el trabajo de la filosofía. No son muchas las diferencias, te lo prometo, en los datos y la información entre Biden y Putin. Pero lo que hace de Einstein y de Bohr, a propósito del debate de Copenhague, etcétera, es la interpretación de los actos. Y en esa interpretación me va la vida. Muchas gracias, doctor. Y ya Gracias, doctor. para terminar con las preguntas, vamos a escuchar al doctorando José Domingo Piox. Sí, muy buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Gracias, doctor, por escucharme. Para finalizar, yo tratando la manera de toda su exposición interesantísima, pero realmente, ¿cómo ve usted ya en ese modelo que nos planteaba y que ya no hay que enseñar, sino es un proceso de aprendizaje entre todos y en los diferentes niveles de la educación? ¿Cómo debe ser el rol entonces del profesional en los diferentes niveles, doctor? Función de, por ejemplo, en la evaluación, ¿qué se puede hacer? Ya había, doctor, también había hablado un poquito sobre la ética. Entonces, yo quisiera escucharlo por ahí. ¿Cuál sería el rol entonces del docente en este momento en todos los niveles de la educación? Por favor. Te voy a decir cosas que desde luego tú y el grupo y el doctorado lo conocen muy bien. El sistema de evaluación no existe. Es perverso. En términos de complejidad está la evaluación, la coevaluación,
cómo se evalúan unos estudiantes a otros, cómo evalúa el estudiante al profesor y así sucesivamente, ¿cierto? En la capacidad. Entonces, no es el profesor el que evalúa al estudiante. Esa es la educación clásica. Y entonces esto está permeado por cochinadas, perdón, voy a hacer una grosería, que se llaman competencias, destrezas y habilidades. Y todo el sistema de educación está centrado en ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, hay que transformar, ojo, eso es muy difícil, hay que transformar la educación, que es un sistema asimétrico y vertical, en un sistema de aprendizaje, ¿cierto? Todas las, por decirlo así, en las universidades, en los colegios, etcétera, las aulas de clases son eminentemente medievales todavía. El profesor está adelante, los estudiantes atrás, al frente, y eso es como el sacerdote, el pastor o el rabino, etcétera, habla, los otros obedecen, callan, hacen la tarea, sacan, etcétera. Esa estructura es eminentemente medieval. La modificación del proceso de aprendizaje implica la modificación del espacio del aprendizaje. Y entonces esto implica, por ejemplo, que son ejemplos, que los estudiantes se hacen alrededor del salón y no hay adelante o atrás, ¿no es cierto? Y el profesor está en el centro o está en uno de los lados, ¿es cierto? Entonces, nuevas formas de conocimiento implican nuevas formas de organización social del conocimiento. Y entonces ya, insisto, nadie le enseña nada a nadie. Hoy la educación, hoy la información está ahí en el celular y en el computador, ¿cierto? Voy a terminar con lo siguiente. Las grandes universidades del mundo, el orden no importa, MIT, Yale, Cambridge, etcétera, cuelgan los programas en la web. Y entonces, usted quiere saber cuál es el programa y la bibliografía y los contenidos, etcétera, aquí están. Y sabes, el mensaje que están mandando en todas las grandes universidades es, usted quiere saber cuál es el programa y la bibliografía, etcétera, aquí tiene. Pero yo tengo al fulano o la fulana que maneja el programa. Y esa es la diferencia.